Señor, tú buscas adoradores que te adoren en espíritu y en verdad. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos adorándote con todo el corazón. Adorarte le da vida a mi ser y mi alma se deleita en alabar, porque mejor es estar un día en tus atrios que 1000 días habitar fuera. Bendiciones, mis amados hermanos, en esta hermosa hora, en este día precioso que el Señor nos concede la oportunidad de estar con vida y poder estar bajo esa misericordia maravillosa a la que Él, pues, en su gracia nos ha extendido para que podamos no solo vivir, sino también poder dar testimonio de sus maravillas, de su amor y de todo lo que pudiéramos vincular a la bendición de Dios como nuestro Padre Celestial. Queremos darle la bienvenida en esta hora a esta transmisión maravillosa que Dios nos concede poder trasladarle en este día martes, que es una bendición, día 8, en el cual yo quisiera platicarle, sin antes quisiera orar. Padre, queremos dar gracias por tu misericordia, por tu amor tan grande, por este privilegio hermoso y precioso, y es poder venir delante de ti, delante de tu pueblo, Señor, guiados por tu Espíritu, anhelando y deseando, Señor, que tu gracia, que tu misericordia, que tu palabra, Señor, venga a nosotros en una dimensión gloriosa, Señor, que nos pueda llenar de la gracia, del amor, del fuego que viene de ti. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, venimos presentándonos y solicitándonos, por favor, solicitándote, Señor, que nos envíes de tu fuego, que nos envíes de la llenura de tu Espíritu Santo, con la cual podamos, Señor, ver la palabra de una manera gloriosa, pentagonal, apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a todo aquel, Padre, que hoy va a poder ver, va a poder escuchar, Señor, esta palabra maravillosa. Yo te vengo suplicando, Señor, por aquellos que están pasando necesidad y que están pasando por tribulación, por desierto. Te pido, Señor, que los bendigas, que los auxilies, y te ruego por aquellos que están, Señor, pasando esa enfermedad, esa pandemia, y que fueron contagiados, pero que tú, Señor, estás con ellos. Y hoy venimos declarando que tu palabra los hace sanos, los declara sanos para gloria y honra de tu santo nombre, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a platicar un momento acá y me gustaría que veamos un tema. Hace algunos días yo ya hemos estado platicando de la familia, pues hoy igualmente vamos a seguir. Lo que quiero decirles es que hemos estado platicando de cómo los padres
pues los hijos han venido de alguna manera pues en la Biblia siendo marcados, los hogares en donde se ha manifestado el Señor con una disciplina maravillosa, con una dirección maravillosa, pero también hay hogares donde pues no ha habido dirección, no ha habido disciplina, no ha habido aquella guianza a la que el Señor nos llamó a nosotros para guiar a los nuestros. Entonces, yo quisiera hoy platicarle y continuar con lo que es la paternidad, porque yo recuerdo que hace unos días yo le estaba platicando acerca de la paternidad biológica, y hoy quisiera platicar de las bendiciones paternales, o sea, los padres bendiciendo a sus hijos. Y cuando hablamos de esto, pues no vamos a dejar de mencionarle que padres pues son tres, ¿verdad? Uno del espíritu, uno del alma y otro del cuerpo. Y entonces ahorita yo quisiera que platiquemos un momento, porque cuando nosotros vamos a la Biblia, encontramos a Dios que se ha manifestado como un padre para la humanidad, para todos nosotros. Entonces, pero que un padre que de alguna manera pues tiene propósitos bien definidos. La Biblia dice que el Señor tiene planes de bien y no de mal, para darnos el futuro que nosotros esperamos. Y también podemos ver que uno de los anhelos de Él es bendecir a sus hijos. Entonces hoy queremos platicarle acerca de este tema maravilloso que es bendiciones paternales. Entonces, pero el punto es que el Señor en su soberanía, en su gracia, en su misericordia, Él pues ha delegado la función paternal, que Él es Padre, la ha delegado a la humanidad. Y ya lo hemos platicado y yo lo vuelvo a repetir, no hay ningún problema de cómo el Señor ha venido y ha delegado esto en los padres, que en este caso seríamos nosotros, de un punto de vista biológico, pero también como ministros de un punto de vista almático. Entonces aquí, una de las cosas que nosotros anhelamos, deseamos, es que la delegación que el Padre Dios nos dio para con los nuestros, pues de alguna manera se pueda ir reflejando, pero que también le vayamos poniendo atención, que es muy importante que nosotros podamos ver lo que son las bendiciones paternales, porque es importante saber que nosotros como padres fuimos llamados a bendecir a nuestros hijos, y una de las bendiciones para nuestros hijos sería que los podamos guiar al Señor, que los podamos guiar a la palabra del Señor, pero que les mostremos la paternidad que viene de Dios para sus vidas, que esta sería la paternidad de su espíritu. Y luego le mencioné que está la paternidad del alma y la del cuerpo. Entonces, miremos un verso para poder avanzar en esta bendición, en esta palabra maravillosa. Y entonces dice de la siguiente manera, Génesis capítulo 12, versículo 3. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Esta fue una palabra con la que Dios marcó, señaló o llamó o delegó a Abraham, le delegó la paternidad, no solo biológica, sino también una paternidad del alma. Porque cuando nosotros venimos a darnos cuenta, Abraham de alguna manera es figura también del Padre Jehová, y de alguna manera pues ejerció esa paternidad no solo biológica, almática, sino incluso espiritual, porque lo vemos de varias maneras como pues el Señor lo declara Padre de la fe y asciende a una dimensión maravillosa. Entonces la bendición paterna de Abraham es hermoso, es algo de lo que Dios de alguna manera se la delegó a él, y así de esa misma manera nos la ha delegado a nosotros, lo cual sí es algo muy importante que nosotros le podamos poner atención a esto y podamos valorar el privilegio, el llamado, la bendición a la que Dios nos llamó y lo que Dios nos ha entregado. Entonces, para que seamos padres biológicos, o sea, padres del cuerpo,
padres del cuerpo, pero que como padres del cuerpo también podamos mostrarle a nuestros hijos que no solo somos padres de su cuerpo, sino que nosotros somos delegados también para guiarlos a una paternidad que viene del cielo, que Dios es Padre, que Él es primero. Entonces, en esta oportunidad yo le quiero platicar de esto maravilloso, cómo fue que Dios nos escogió para que nosotros pudiéramos tener esa delegación maravillosa. La verdad que en la Biblia nosotros encontramos personajes que le dieron bendiciones a sus hijos, bendiciones maravillosas. Pudieron bendecir a sus hijos de una manera gloriosa. Pero lo que me llama la atención es la bendición que el Padre Dios le da a Abraham en este versículo. Porque en este versículo nosotros podemos ver que aquí lo que dice es que lo hizo, lo leo: bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. O sea, no solo la familia a nivel casa, sino las familias a nivel nación, a nivel mundial. O sea, aquí la bendición que el Padre Dios le da a Abraham y le delega es una bendición grande, la cual sobre nosotros también ha venido. Todos los que hemos creído en la palabra somos hijos de Abraham. Todos los que vivimos por fe, entonces de alguna manera lo que cayó sobre la cabeza de Abraham, pues ha venido a caer sobre nosotros. En este caso, aquí estamos hablando de ello y esa es una bendición maravillosa. Entonces, miremos otro versículo que está en el capítulo 18, siempre Génesis, versículo 18. Y dice de la siguiente manera. Ya esto es impresionante, hermanos, porque cuando el Señor escogió a Abraham, desde un principio lo vio, lo llamó. Usted sabe cómo fue el llamado de él, para que él fuera un padre. Primeramente, vuelvo a la carga, un padre biológico, pero después un padre espiritual, que fue nombrado por Dios, que Dios de alguna manera le cambió hasta el nombre, le puso su apellido. ¿Sabe la faceta por la que él pasó? O sea que Abraham no era Abraham, sino que era Abraham. Y de Abraham lo trasladó a Abraham. Significa que Abraham quiere decir es igual a un padre exaltado, a un padre orgulloso, a un padre que no tiene la capacidad de ver a otro personaje, que solamente todo gira alrededor de él. Entonces eso significa Abraham. Abraham significa padre exaltado, pero Abraham significa padre de multitudes. Aquí tenía ya la capacidad para poder atender a todo aquel que viniera a él. Y yo creo que nosotros fuimos llamados en esa misma dimensión, lo cual nosotros anhelamos, deseamos que usted ahí en su casa, pues juntos podamos ir entendiendo esta bendición maravillosa que tenemos de poder tener la delegación de parte de Dios de ser padres, pero que también podamos tener la capacidad de bendecir a los nuestros. En el nombre del Señor. Génesis 18:18 dice: puesto que ciertamente Abraham, aquí está hablando Dios, capítulo 18. Capítulo 18 de Génesis es el capítulo donde Dios visita a Abraham en su casa. Dios personalmente, le puedo decir, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo visitan a Abraham en su casa. Y cuando ellos llegan a la casa de Abraham, la Biblia dice que Abraham automáticamente, Abraham se pudo dar cuenta de la dimensión de la visita que tenía y se postró cuando los vio. Y luego les dijo que si querían pasar a la casa, que les iba a lavar los pies. ¿Se acuerda? Usted puede leerlo ahí, pero el punto que quiero llegar es a este verso 18, donde dice: puesto es en donde Dios está a punto, ya comieron, ya le dieron una palabra a Abraham, ya le dijeron que iba a tener un hijo. Sara se rió, usted sabe todo lo que pasó. Y entonces el Señor, dos de ellos se fueron a Sodoma para ver cómo estaba la situación en Sodoma. Luego Jehová se queda y dice: yo no puedo ocultar a mi amigo, yo no puedo ocultarle a Abraham. Lo voy a leer. No le puedo ocultar nada porque mire lo que dice el 18: puesto que ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande
y poderosa. Y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. O sea, aquí el Señor tiene en su corazón todavía palpable esa situación de poder delegar la paternidad, pero también de no negarle o guardar secretos para con Abraham, sino que él está diciendo: yo voy a contarle a Abraham que voy a destruir Sodoma y Gomorra. Yo le voy a contar a Abraham, puesto que ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande. Y usted sabe que Abraham es figura de la iglesia. Abraham es figura de la iglesia. Luego Abraham tiene a Isaac, tiene a Jacob, y de Jacob sale Israel. Sí, entonces Abraham, que es figura de la iglesia, quiere decir que la iglesia fue primero. Pero que también no me refiero a querer venir y poner a Israel por último, no es el estilo, no es lo que quiero hablar, sino lo que quiero decir es que en algún momento es lo que está diciendo el verso: puesto que ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y poderosa, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Grande y poderosa, grande, cuando esa palabra grande fue la que me llevó a pensar que la iglesia es más grande que Israel, y que la iglesia, que es Sión, es la que el Señor va a arrebatar. Israel es el pueblo del Señor, los bendecimos y enviamos sobre ellos esa bendición maravillosa, porque también son el pueblo del Señor. Pero volviendo otra vez a la carga, entonces aquí Dios declara quién es Abraham, declara que va a ser una nación grande, poderosa. Lo que usted puede ver hoy, la iglesia es grande, es poderosa, que incluso está siendo atacada de una manera tenaz, feroz, pero que la iglesia le pertenece al Señor, y que la Biblia dice que las puertas, el Señor Jesucristo lo dijo, ni las puertas del infierno van a poder contra su amada. Entonces, que el Señor nos ayude, nos auxilie, que estemos llevando a cabo la paternidad, lo que Él nos delegó, y que en su gracia y en su misericordia pues podamos salir aprobados, ilesos, en sus manos maravillosas, que son los 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. O sea, aquí es maravilloso cuando nosotros vemos la manera en la que el Señor le cambió el nombre de Abraham a Abraham. Ya le expliqué: Abraham, padre exaltado; Abraham, padre de multitudes. Sigamos. Entonces, Abraham va a ser una nación grande y poderosa. Aleluya. Y entonces, y todo eso viene de Dios, no es que se haga por sí solo, sino que Dios lo catapulta, lo marca, lo bendice, lo levanta, como nos ha levantado a todos, porque desde aquel tiempo, pues volvemos a la carga, Dios ha levantado a su amada, a su iglesia. Entonces la bendición de Dios Padre para Abraham, como la bendición de Abraham para Isaac y para todas las familias de la tierra. Nosotros sabemos que la bendición de Abraham consiste en la fe, está basada en la fe. Abraham es padre de la fe, y los que creemos en Abraham, pues somos hijos de Abraham. Dice la Biblia que la fe le fue contado por justicia, lo cual lo que se mueve ahí es la obediencia que hubo en él. ¿Usted se recuerda la manera en la que Dios lo llama a Abraham? Sal de tu tierra, de tu parentela, y vete al lugar que yo te muestro. Y él fue obediente y se fue. El Señor lo llamó, y entonces en la obediencia él se fue. Llegó a tener una fe pero cardíaca, de tal manera que hasta el día de hoy lo estamos predicando, pero que también tuvo obediencia, pero también esa fe, esa obediencia, esa justicia lo llevó a ser un amigo de Dios. Por eso es que cuando vimos en el capítulo 18 nos dimos cuenta que Dios no le oculta ningún secreto, ni lo que va a hacer, porque es su amigo, porque es un hombre que Dios lo llamó y que de alguna manera pues Dios lo catapultó a ser una nación grande y poderosa. Lo llevó a lo que Abraham alcanzó fue un gran respeto por el Señor,
y ese respeto que él le tenía a Dios lo llevó a convertirse en un amigo de Dios. Yo creo que nosotros tenemos que tener un buen respeto, un gran respeto por el Señor. Yo sé que es bastante complicado, también para Abraham lo fue. Y yo le puedo decir que hoy a nosotros nos tocó vivir el final de los tiempos, lo cual pues no descartamos que la situación pues cada día se vuelve temible, porque el aumento de la iniquidad, hermano, el pecado y toda esa situación pues de alguna manera trae un acoso y nos compone en conflicto. Pero vuelvo a la carga, la bendición que Dios nos dio en Abraham rompe cualquier maldición, no importa lo que se esté viviendo, hermano. Yo te digo, tienes una delegación del Padre Dios para que seas padre de tus hijos. Y si estás ministrando una obra, pues gloria a Dios, también eres un doble padre. Y eso es una bendición maravillosa. Entonces, volviendo otra vez al punto de que Abraham es padre de fe, tuvo fe, y la fe le fue contado por justicia, también fue obediente. Entonces vimos que eso lo llevó también y lo catapultó a ser un amigo de Dios. Entonces aquí esto es maravilloso. Quiere decir que en el camino de Abraham, la verdad es un camino, un modelo a seguir, en el que nosotros podemos, hermanos, convertirnos en esa misma bendición, en la bendición o en el padre de bendición que se convirtió Abraham. Le voy a leer el 17:5, que no se lo he leído. 17:5, y no será llamado más Abraham, aquí le cambió el nombre, y no será llamado más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, y no será llamado más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque yo te haré padre de multitud de naciones. Maravilloso, una bendición grande, pero también es una grande responsabilidad. O sea, no es un asunto, está bueno, pues me la agarro. No, es una grande responsabilidad. Si no tenemos la intervención, la ayuda de Dios, la llenura del Señor, va a ser complicado. Va a ser complicado. Y imposible poder cumplir con esa delegación maravillosa. Entonces, que el Señor nos ayude, ya que fuimos delegados con esa paternidad biológica que el Padre nos delegó. Lo único que nos puede sacar adelante es poder estar en Él. Él que nos delegó, Él nos va a ayudar en el nombre del Señor. Entonces, miremos aquí en Éxodo capítulo 3, versículo 15, dice la palabra del Señor. Dijo además Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: el Señor, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, y con él se hará memoria de mi generación, de generación en generación. Entonces aquí podemos ver que la bendición de Abraham está llegando incluso a la vida de Moisés, para que pueda dar el testimonio a los hijos de Israel que están cautivos en Egipto. Entonces aquí podemos ver nosotros la manera o la forma en la que Dios le dice a Moisés: tienes que identificarte delante de Israel que yo soy Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero lo voy a volver a leer. Dijo además Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: el Señor, el Dios de vuestros padres. Aquí está mencionando 3 padres de Israel, que son Abraham, Isaac y Jacob. Este Dios, que es el padre de estos 3, le dice Dios a Moisés: diles que yo, el padre de Abraham, de Isaac y de Jacob, te he enviado a rescatarlos. En ese nombre, que es el nombre de Dios para siempre, dice aquí, y que quede en la memoria de generación en generación, es el Dios que los va a rescatar de Egipto. Entonces, mira, hermano, ¿dónde anda Abraham? Y Abraham para este tiempo ya no está vivo. Bueno, sabemos que Dios no es un Dios de muertos. Me refiero que Abraham ya no está en la tierra.
pero que ya Dios había tratado con él y por medio de Abraham había engendrado a Isaac y por medio de Isaac a Jacob. Y de Jacob pues salen las 12 tribus de Israel, sale Israel. Usted se recuerda bien de todo eso. Entonces, eso es maravilloso. Entonces Dios le manda un mensaje a Israel como nación y le está diciendo ahí lo que el Señor le está diciendo a Moisés lo que él había hecho con Abraham y que de la manera que había trabajado con Abraham, pues iba a trabajar al pueblo de Israel. Entonces aquí esta es una bendición paternal de las que podemos decir que Abraham dejó como un legado a sus generaciones para Israel. No solo para Israel, el Israel nacional, sino incluso para el Israel espiritual. Nosotros somos el Israel espiritual. A nosotros nos han dado esa oportunidad también de ser parte del Israel, no de la tierra nacional, sino espiritual. Y esa es una bendición. Vuelvo a la carga. Esto comenzó con nosotros. Dios empezó a tratar con nosotros, como iglesia, como amada. Después pues se puso pausa porque la Biblia dice que los primeros pues serán postreros y los postreros primero, y por ahí está ese dilema, ese asunto. Entonces comenzó con nosotros, pero le hemos fallado. Entonces nos puso pausa y trabajó con Israel. Israel falló, le puso pausa y ahorita está trabajando con nosotros. Viene el arrebatamiento, nos vamos y el Señor empieza a trabajar con Israel. Entonces el Señor es maravilloso. Lo que sí te puedo decir es que el que comenzó la buena obra no la va a abandonar, sino que la va a perfeccionar. Entonces nosotros, vuelvo al punto, somos el Israel espiritual. Somos el Israel espiritual, gloria a Dios. Entonces si nosotros seguimos los pasos de Abraham, y yo les aseguro que vamos a tener las mismas bendiciones que vinieron sobre Abraham. Miremos un verso acá. Vamos al Nuevo Testamento, Romanos capítulo 4, versículo 12. Y padre de la circuncisión para aquellos que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen en los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham cuando era incircunciso. O sea, Abraham verdaderamente venía a ser padre de todos. De la circuncisión, dice, para aquellos que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen los pasos de la fe. O sea, el que anda por fe recibe la bendición de Abraham. Y eso, hermano, eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Entonces nosotros tenemos que seguir esos pasos. Avancemos porque el tiempo ya me está queriendo alcanzar. Génesis capítulo 49, versículo 28. Todas estas son las 12 tribus de Israel. Génesis 49, 28. Todas estas son las 12 tribus de Israel. Y esto es lo que les dijo su padre cuando los bendijo a cada uno. Lo bendijo con la bendición que le correspondía. Aquí vamos a ver lo que es las bendiciones paternales, pero vuelvo al punto, la bendición que Jacob le pudo trasladar a sus hijos. ¿Sabe que Jacob es el padre de los 12 varones que ahí mencionamos? Entonces, aquí vamos a ver cómo vino, cómo fue que de alguna manera se desprendió Jacob de las bendiciones y antes de morir se las empezó a dar a sus 12 hijos. Entonces vemos aquí que Jacob como padre empieza a bendecir y cómo Dios utiliza a Jacob para que bendiga a Israel como nación y que como nación se multiplique. Y usted sabe, hoy pues es una nación bendecida de parte del Señor. Y es una nación grande, en gran manera. Y entonces Jacob como padre biológico empieza a bendecir a uno, a cada uno, a cada uno, a cada uno. Y entonces nos damos cuenta aquí en la palabra del Señor que el Señor extendió esa gracia, esa misericordia, esa bendición de una manera gloriosa, a tal punto que a nosotros también nos ha alcanzado y que nosotros somos la extensión de Abraham. Entonces aquí el Señor nos está dando un mensaje maravilloso.
Nos está dando un mensaje maravilloso en la que nosotros tenemos que seguir y alcanzar esa bendición por la cual fuimos llamados. La Biblia habla claramente la manera en que Jacob bendijo al pueblo, a la nación, a los 12, que les dio la bendición. Dice aquí el versículo, dice, la bendición que cada uno le correspondía. Miremos, avancemos y miremos un verso por acá. Génesis 49:3. Y mire cómo comienza la bendición. Rubén, tú eres mi primogénito, mi poderío y el principio de mi vigor, prominente en dignidad y prominente en poder. Verso 4. Incontrolable como el agua, no tendrás preeminencia como el agua. No tendrás preeminencia, perdón, porque subiste a la cama de tu padre y la profanaste. Hermano, qué cardíaco eso. Lo voy a volver a leer, porque me equivoqué ahí. Rubén le dice, Rubén es el hijo mayor de Jacob. Rubén, tú eres mi primogénito, mi poderío y el principio de mi vigor, prominente en dignidad y prominente en poder. Es el primer hijo. Incontrolable como el agua, no tendrás preeminencia, porque subiste a la cama de tu padre y la profanaste. O sea, usted sabe lo que pasó con él. Cuando nosotros vemos a Jacob ministrando a Rubén y haciendo referencia a lo que Rubén hizo, Rubén se acostó con una de las mujeres de su padre, y eso lo bajó de la moto, diríamos, lo bajó de la moto y ya no pudo seguir siendo primogénito. Entonces aquí vemos que aquel se sobrepasó. O sea, ¿qué es lo que hizo? O sea, ¿qué es lo que Jacob le está diciendo? Mira, ¿sabes qué, Rubén? Yo soy cabeza, pero con lo que hiciste te sobrepasaste y que subiste de rango, pero a tu manera. O sea, sobresalió entre sus hermanos. Pero ese sobresalir de una manera pecaminosa no es agradable delante del Padre. Entonces, en este caso, lo que está haciendo Jacob es que le está diciendo, mira, eso ya no serás primogénito. Subiste a la cama o al lecho de tu padre, a la cama de tu padre. Entonces, este pecado de tipo sexual impidió que la bendición que se merecía como primogénito no la pudiera recibir. O sea, qué cardíaco es poder venir con aquella dimensión de autoridad y con aquel carácter en el que nosotros vamos a poder venir con nuestros hijos y decirle, mira, tú eres esto, pero por causa de esto ya no lo sos. O sea, no me refiero a ser inmisericordias, porque Jacob no está haciendo inmisericordia, no teniendo misericordia de Rubén. Yo siempre le he dicho y he tomado como ejemplo el ejemplo del Señor, del Padre, que cuando Adán y Eva pecaron, los echó del huerto. Y no quiere decir que no les haya hecho misericordia. Lo que nosotros entendemos es que el Señor en su justicia los juzgó. Salieron culpables, los sacó del huerto. En su justicia los echó del huerto. Pero en su misericordia, la Biblia dice que mató un cordero y los vistió. Mató un cordero y los redimió. Y eso de alguna manera es lo que él explica, que no es que se haya apartado la misericordia y que ha venido de una manera, no, se practicó la justicia, pero también la misericordia. Entonces aquí, en esta situación, vemos que Rubén se le impide recibir la bendición. Se le impide la bendición que el padre le estaba trasladando, biológicamente hablando. Vuelvo al punto, este tenía primogenitura, era primero. Pero ya la bendición que venía sobre él ya no reposó. Luego tenemos a Leví, que ahorita vamos a ver el verso, pero dice que también Leví, con su hermano Simeón, dice que Jacob
lanza una palabra, una bendición en la que le dice: Leví y Simeón, yo no quiero estar con ellos, yo no quiero entrar en sus reuniones ni en su consejo, porque fueron armas de violencia. ¿Sabe lo que hicieron? Leví junto con Simeón hicieron cosas cardíacas. Usted se recuerda, yo le mencioné los 12 hijos de Jacob, pero tenía 13, en este caso Dina. Y usted sabe lo que pasó cuando violaron a Dina. Usted sabe lo que hicieron los hijos de Jacob, hablando de estos. Exterminaron una aldea completa. Entonces viene Jacob y dice: no, a los violentos. Y entonces viene y les marca qué es lo que les toca. Entonces aquí, qué tremendo sería que yo, dijo Jacob, me junte con ellos para hacer el mal. No se puede. Entonces les tiene que decir lo que son. Avancemos. Y miremos aquí Génesis 49, 26. Las bendiciones de tu padre han sobrepasado las bendiciones de mis antepasados. Esta fue la bendición que lanzó sobre José. Aquí a José le declara una bendición, pero maravillosa, de fructificación, que lo llevó a una dimensión de avanzar aún en medio de cualquier obstáculo a José. Y usted sabe todos los obstáculos por los cuales José tuvo que pasar, y que ninguno de los obstáculos lo detuvieron. A José le dice que él va a atravesar incluso hasta murallas. No importa el edificio, no importa la pared, la bendición que él le da. Lo voy a leer: las bendiciones de tu padre han sobrepasado las bendiciones de mis antepasados, hasta el límite de los collados eternos. Sean ellas sobre la cabeza de José y sobre la cabeza del consagrado de entre tus hermanos. Entonces aquí lo que podemos ver es la bendición que le están dando a José. Es una bendición maravillosa. Es una bendición en la que nosotros podemos ver que pasa los límites, dice aquí según los versos. Y nosotros sabemos por todo lo que tuvo que haber pasado José. Le dieron las bendiciones de arriba y las bendiciones de abajo. Le dieron bendiciones de todo, de los senos, del vientre. Mire, cuando usted, si quiere, ahí usted se detiene un momento ahí más al rato, cuando terminemos acá, y se pone a leer todo ese capítulo maravilloso. Y entonces aquí vemos que le dice: has sobrepasado las bendiciones de mis antepasados. Entonces aquí, según la bendición que le dan, según la bendición que Jacob le da a José, es una de las bendiciones que lo catapultó a ser más que vencedor, más que victorioso, porque vuelvo a la carga. Lo declaró que ningún obstáculo, ni nada, ni murallas lo iban a detener. Entonces le vino a decir aquí que iba a ser bendecido. Que iba a ser bendecido de una manera gloriosa, incluso iba a abrir una brecha, que iba a traer bendición espiritual y material sobre su vida. Y usted sabe lo que le pasó a José en Egipto. Le pasaron cosas cardíacas, pero sobre todo llegó a ser el segundo en la casa del faraón, incluso llegó a ser el padre de faraón. Y vemos que tuvo bendición espiritual y tuvo bendición material. Sigamos adelante, porque queremos avanzar acá. Deuteronomios 33:6 dice: viva Rubén. Aquí, mire, aquí vamos a entrar. Ya vimos la bendición de Jacob sobre Rubén, porque Jacob es un padre biológico. Quiero explicar esto. Jacob es un padre biológico. Moisés es un padre del alma. Eso quiero que nos quede un poco claro. La bendición que el padre Jacob, como padre biológico, le da a Rubén, es que le marca o le señala el pecado que cometió, y que por ese pecado, la bendición que él venía para él, no iba a reposar por lo que había hecho. Pero ahora veamos la bendición de un padre del alma. Y eso de alguna manera
pues yo me complico y digo yo, Señor bendito, ayúdeme porque de plano, si algunas ovejas de las que el Señor me ha puesto a pastorear no han tenido la bendición del padre biológico por ciertas circunstancias por las que vimos en el caso de Jacob con Rubén, pues yo fui puesto para bendecir y que esa bendición que tal vez el Padre dio de una manera así como la dio Jacob, pues que la bendición de un padre del alma pues venga y traiga otra bendición más poderosa que esa, no porque sea mejor, sino porque el Padre del alma pues está bajo una cobertura del Padre Dios, del Espíritu. Pero voy a seguir. Viva Rubén y no muera. Esa es la bendición que le están dando, que Moisés le está dando. Viva Rubén y no muera, y no sean pocos sus hombres. En cuanto a Judá, esto dijo: escucha, oh Señor, la voz de Judá, y tráelo a su pueblo. Con sus manos luchó por ellos. Sé tú su ayuda contra sus adversarios. Verso 8. Y de Leví dijo: tu Turim y tu Urim sean para tú, varón santo, a quien pusiste a prueba en Masá, con quien luchaste en las aguas de Meriba. O sea, aquí vemos que Leví, ¿cómo era Leví antes? Según lo que dijo Jacob, era un violento, era alguien, armas de violencia, dijo, y los cuales Jacob no quería tener comunión con ellos. Pero cuando Moisés los bendice de una manera gloriosa. Le dan el Urim, el Tumín y el Urim, que son los que traen la sabiduría, que son los que traen la bendición de poder venir delante de Dios. O sea que lo que le están dando a Leví fue lo que Salomón en algún momento le pidió al Señor. Se recuerda que el Señor se le manifiesta a Salomón y le dice, Salomón, pídeme lo que quieras y yo te lo haré. Y él le dice, solo quiero sabiduría, porque no sé cómo entrar y no sé cómo salir, porque este pueblo es muy grande. Entonces aquí vemos que a Leví lo bendicen, pero que viene una transición, viene la bendición del Padre biológico, viene la bendición del Padre del alma, y no digamos la bendición del Padre del Espíritu, ¿va? Que en este caso sería el Señor, y las bendiciones de Él sí son gloriosas. Solamente es, podríamos decir, un atrio, un lugar santo y un lugar santísimo. Entonces, volviendo otra vez al punto, la bendición que Moisés le da a estos hijos de Jacob vino de alguna manera a bendecirlos y a marcarlos e incluso liberarlos de aquella dimensión en la que Jacob los había bendecido. Entonces, miremos bien cómo bendecimos a los nuestros. Miremos bien cómo bendecimos a los nuestros, para que de alguna manera podamos ir trayendo sobre los nuestros la bendición que Dios quiere darle. Yo vuelvo a la carga, la bendición que nosotros le podemos dar a nuestros hijos. Pueden ser varias, pero la primaria es poder llevarlos delante del Señor, que conozcan a Dios como su Padre de su espíritu y que le tengan un gran respeto. Entonces aquí hay una gran cantidad de hombres que fueron padres que bendicieron a sus hijos, hubieron hijos que recibieron la bendición, les cambiaron la vida, les cambiaron el rumbo. Aquí nosotros podemos ver cómo Moisés le cambia el rumbo a Rubén, cómo le cambia el rumbo a Leví, cómo bendice en gran manera a todos estos personajes que en algún momento pues los habían bendecido conforme a la bendición que les correspondía. ¿Se recuerdan? Que eso fue lo que Jacob dijo: yo los bendigo a ustedes conforme la bendición que les corresponde, conforme su camino. Pero cuando vemos a Moisés, Moisés los bendice de una manera, pero que sobrepasa la bendición que le había dado Jacob, porque tal vez fue una bendición más material. Pero cuando vemos a Moisés le corta aquella bendición que le habían dado y les pone otra más poderosa. Entonces los bendice, les cambia el rumbo, Leví se vuelve un sacerdote, le dan el Tumín y el Urín, o sea, la capacidad de enseñar a Israel, la capacidad de guiar, de dar la ley, la capacidad de ministrar en el tabernáculo de Moisés. Le dan esa capacidad gloriosa.
de poder pedirle a Dios bendición para el pueblo. Hermano, eso como la que nos han dado a nosotros, porque a nosotros nos han dado esta bendición de poder venir con el tumín y el urim delante de Dios y luego bendecir al pueblo. Te bendecimos, pueblo, te bendecimos, amada, y oramos que el Señor te llene de su espíritu, porque lo que viene es temible, es feroz, pero si estamos llenos del espíritu, si estamos congregándonos, aún que sea virtualmente, pero con una responsabilidad, va a tener su recompensa. Ya tiene su recompensa. En el nombre del Señor, yo declaro bendición sobre tu vida. Te bendigo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y te vengo a decir hoy en el nombre del Señor, no nos detengamos, avancemos, miremos acá, ya vamos a finalizar, ya el tiempo se me está yendo. Y quisiera ver Deuteronomios capítulo 33, versículo 1. Dice de la siguiente manera: esta es la bendición con la que Moisés, hombre de Dios, bendijo a los hijos de Israel antes de morir. Verso 2. Dijo: el Señor vino de Sinaí y les esclareció desde Seir, resplandeció desde el monte de Parán y vino de en medio de 10 millares de santos. A su diestra había fulgor centellante para ellos. Verso 3. En verdad, Él ama al pueblo. Todos tus santos están en tu mano y sigue en tus pasos. Todos reciben de tus palabras. Precisamente hoy nuestro apóstol nos está hablando eso, de cómo nosotros deberíamos de aprender a vivir en un círculo de fuego, de bendición, y que dentro de ese círculo virtuoso podamos ver a Dios de dónde viene. ¿De dónde viene Dios? Pues aquí dice que el Señor vino de Sinaí. Nosotros sabemos que el Señor vino a Sión, y Sión es la iglesia. Luego vemos aquí Sinaí, luego vemos Seir, y que cada lugar de estos tiene un significado. Pero el punto es que el Señor viene para bendecirnos. Viene para bendecirnos. Y eso es maravilloso. Entonces aquí podemos ver a un Moisés ministrando de parte de Dios, bendiciendo a los hijos de Jacob. Con una bendición ya no biológica, sino una bendición espiritual. Porque ya hablamos, ya dijimos que la bendición de Jacob pues era una bendición de un padre biológico. ¿Y cómo pudo haber bendecido a los hijos, a sus hijos? Ya vimos cómo bendijo a Leví, ya vimos cómo bendijo a Rubén. Eran personajes conflictivos. Lo que dice de Leví y Simeón eran conflictivos, eran personajes llenos de ira, dice el versículo que leímos anteriormente. Pero cuando vemos que los toma Moisés como sus hijos del alma, los bendice y les cambia el rumbo, les cambia la vida, los marca con una bendición positiva de una manera maravillosa. Entonces los ministró, tuvo la capacidad maravillosa para ministrarlo, y ese es el punto por el cual yo quisiera decir: Dios nos ha delegado la paternidad, que Él es Padre, nos delegó a nosotros, y Dios quiere que tengamos la capacidad, como estos personajes, de bendecir a los nuestros en esa dimensión. Que el Señor nos ayude, y que de verdad que la bendición no sea como una mentalidad humana. No, a este no le voy a corregir, no, a este lo voy a dejar que haga lo que quiera. Eso no es la manera correcta. La manera correcta es poder guiarlos al respeto, al temor de Dios, y a honrar a padre y madre, que es el primer mandamiento con promesa. Entonces, que el Señor nos ayude para poder sembrar cosas positivas dentro de nuestros hijos, y que de plano, así como la vida de Leví, de Simeón, pues fue cambiada positivamente, su rumbo fue cambiado a la manera que lo había hecho Jacob, pues vemos, no estamos hablando mal de Jacob. Lo que sí estamos diciendo es la diferencia de una bendición. Por eso vuelvo a la carga: bendiciones paternales. La bendición de Jacob es una, biológica, pero la bendición de Moisés a los hijos de Jacob es espiritual, o sea, del alma. Entonces aquí, eso es muy importante que nosotros lo podamos ver,
Por eso a ti, amada del Señor, iglesia, el Señor te ha puesto ministros para que te traigan una bendición paternal y que veas y que Dios te vaya dando la revelación y te vaya dando en tu corazón aquella dimensión de poder reconocer a un ministro como tu padre del alma. Esto no es una imposición, solo estamos viendo cómo el Señor anhela y desea, porque Él, siendo padre, delegó esta paternidad biológica del alma, y Él pues no deja de ser el Padre del Espíritu. Entonces, para la amada, para la iglesia, esta administración es muy importante. Por eso el Señor dejó 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, para que juntos puedan hacer la función a la que Dios los llamó, y que de alguna manera cuando Él venga, este pueblo pueda ser un pueblo hallado digno de escapar, un pueblo que está siendo, que está completamente íntegro en espíritu, alma y cuerpo, para ser arrebatado, y el Señor viene pronto. Entonces, trabajemos con los nuestros hoy que estamos en casa, y no dejemos de congregarnos para que la bendición también del ministro también venga sobre nosotros. Entonces, en el nombre del Señor, muchas figuras paternas en lo biológico fueron distorsionadas. Yo sé que como padres biológicos hemos fallado. Por eso el Señor levanta ministros con unción del Espíritu Santo que viene delante de Dios. Pidámosle al Señor la unción, que Él nos cambie la vida también, y que aún siendo padres biológicos, que podamos ser catapultados a una dimensión positiva, y podamos traer sobre los nuestros una bendición que venga de Dios, y que sea una bendición en la que confiadamente nuestros hijos se puedan acercar a Dios y reciban la bendición que viene del cielo, la bendición espiritual que viene de parte del Señor. Avancemos, porque sí se me está yendo rápidamente el tiempo. Ya voy a finalizar. Solo le voy a leer acá deme chance, unos 3 versículos más y lo dejo tranquilo. 1 Corintios capítulo 4 versículo 15 dice: porque aunque tengáis innumerables maestros en Cristo, sin embargo no tenéis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Verso 16. Por tanto os exhorto, sed imitadores míos. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Entonces aquí dice el apóstol Pablo: puedes tener muchos maestros, pero padre solo uno. Entonces Pablo se declara padre para los corintios. Sabe que Pablo es un apóstol que el Señor levantó en una dimensión gloriosa. Dios ha levantado ministros. En este caso nosotros tenemos un padre de nuestra alma, pero maravilloso, que es el hermano apóstol Sergio Enríquez, de alguna manera similar a lo que está diciendo el apóstol Pablo a los corintios. El apóstol Pablo para los corintios fue un padre, y nosotros sabemos la actitud de los corintios. No era muy agradable, pero aún así el apóstol les dice: yo soy su padre. Aunque tengan muchos, porque llegaban buenos maestros, buenos ministros a ese lugar. Llegaba Apolos, llegaba Pedro, llegaba gente preparada, pero el apóstol le dice: pero yo soy su padre. Y en algún momento se dividieron, diciendo que unos eran de Pedro, otros eran de Apolos, otros de Cristo y otros de Pablo. Entonces, usted se recuerda lo que pasó. Entonces, pero en medio de todo eso, el apóstol Pablo le dice: yo soy su padre. Aunque hayan tenido varios maestros, yo soy su padre, y yo los engendré en el Evangelio. Entonces, qué importante es que podamos reconocer la paternidad, no solo biológica, sino también del alma y la del espíritu. Entonces, vuelvo al punto: Pablo era un padre de la iglesia de Corintio. Avancemos. Los corintios eran cardíacos, hermano. 2 Corintios 12:14. Aquí está: esta es la tercera vez que estoy preparado para ir a vosotros, y no seré una carga, pues no busco lo que es vuestro, sino a vosotros, porque los hijos no tienen la responsabilidad de atesorar para sus padres, sino los padres para sus hijos. Entonces aquí podemos ver que un padre del alma no va a andar detrás de los bienes de sus hijos. Un verdadero padre biológico o del alma
no va a andar detrás de los bienes de sus hijos, sino que va a andar detrás de ellos para instruirles, guiarles. E incluso dice la Biblia que Pablo, tomaba su dinero, ganaba su dinero y lo invertía y decía: yo voy a gastar mi dinero, no el de ustedes. Incluso decía él: me voy a gastar a sí mismo, yo mismo me voy a gastar por ustedes. O sea que le dice él: esta es la tercera carta y estoy preparado para ir con vosotros. Y no piensen que voy a hacer una carga. Yo no voy a hacer una carga para ustedes. Él les está diciendo ahí: yo voy a gastar lo que es mío. Ustedes son mis hijos. Qué maravilloso, ¿eh? Y que no son los hijos los que tienen que reunir, sino los padres. La verdadera paternidad de Dios está aquí en estos versículos. Ministros que no buscan la bendición o lo material de sus hijos, sino ministros que bendicen en vez de extraer. Ser de bendición, ser ministros conforme al corazón de Dios. Y cuando hablamos de ministro, no me refiero solo a un ministro de una iglesia. Tú eres un ministro de tu casa. Y como ministro de tu casa, por favor, bendice a los tuyos. No andes detrás de lo que ellos podrían ganar un día. Invierte todo lo que tengas que invertir en ellos mientras vives. Pero no con aquellas miras de que: mira, cuando ya te prepares, ahí me devuelves todo. No, momento. Eso no es así. Queremos que nuestros hijos avancen. Queremos que avancen. Queremos que vayan más allá de donde nosotros fuimos, pero en especial en el Evangelio de nuestro amado Señor. Miremos este verso y paramos. Hoy sí. Aquí lo dejo. Y voy a ver, aquí voy a concluir con la bendición que el Padre de nuestro espíritu tiene. Porque Dios es Padre. Vuelvo a la carga. Él es Padre de padres. Él es Padre y como Padre nos delegó esa bendición. Eso es maravilloso. Nos delegó, es una grande responsabilidad. Es como cuando el apóstol nos dice: van a predicar en este púlpito, de él. Es similar, él fue el llamado, pero él viene y lo comparte con los ministros. La responsabilidad es de él. Entonces, Dios viene y delega la paternidad a nosotros, pero Él es Padre. Y Él nos delega y nosotros le vamos a fallar, que Dios nos ayude. Por eso, lo que tenemos que hacer, ya que Él es el Padre de padres y Él nos delegó a nosotros, cualquier problema que tengamos en esta situación de familia, vengamos con Él y digámosle: Padre, ayúdame, por favor, ¿qué hago? Y vamos a la palabra y nos vamos a encontrar con grandes bendiciones. Leo este verso y oramos. Este verso usted lo conoce. Vamos a leer desde el 11 hasta el versículo 13, 14 y aquí. 29, 11 al 14. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, para daros un fruto y una esperanza. Verso 12. Me invocaréis y vendréis a rogarme y yo os escucharé. Mire lo que hace un padre. Verso 13. Me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. Verso 14. Me dejaré hallar de vosotros, declara el Señor, y restauraré vuestro bienestar y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os expulsé, declara el Señor, y os traeré de nuevo al lugar donde os envié, al desierto. Entonces aquí hay unas promesas gloriosas en las que el Señor no te ha olvidado, no ha olvidado a Israel, no ha olvidado al Israel nacional ni al Israel espiritual. O sea, donde quiera que estemos, y no importa lo que hayamos hecho, si le buscamos de corazón, si nos volvemos a Él, a nuestro Padre de nuestro espíritu, Él nos va a oír, se va a dejar encontrar y nos va a responder. Entonces, en el nombre del Señor, vamos a invocar su nombre y vamos a decirle: Padre, auxíliame. Quiero ser un buen padre biológico, pero también un padre del alma,
como tú eres de nuestro espíritu. Entonces, hagamos esta oración y demos gracias al Señor. Padre, queremos darte gracias, porque tu palabra, Señor, hoy ha sido ministrada conforme a tu gracia, conforme a tu misericordia, a tu bondad. Queremos agradecerte por esta palabra maravillosa. Ayúdanos para que nuestros hijos no solo sean hijos nuestros, sino también hijos de un ministro, como también hijos de Dios, y que tengan la guianza y que no se conviertan en hijos del diablo, sino en hijos de Dios. Y que así, Señor, en tu venida podamos ser arrebatados. Padre, como Padre del alma de aquellos que tú me has dado, Señor, yo los bendigo y declaro sobre ellos, Señor, y proclamo sobre ellos esa bendición, que Jehová los bendiga, Jehová los guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ellos, que Jehová tenga misericordia de ellos, les dé paz, les dé salud, los guarde del mal, los guarde de todo aquello que el enemigo ha lanzado para fastidiar. Hoy oro y clamo y suplico, Señor, que todo virus maligno sea reprendido, echado fuera de los tuyos, y que si alguno, Señor, de ellos se ha contagiado, Padre, en el nombre de Jesús declaramos sanidad, declaramos, Padre, que es derrotado ese virus por el poder de tu palabra, por el poder de tu sangre preciosa. Hoy en el nombre de Jesús bendecimos a tu pueblo, bendecimos a tu amada, bendecimos a Israel, bendecimos a tus siervos, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Bendecimos, Señor, al hermano Jeremías y su familia, Moisés, igual, Señor, Minor. Clamo por Isaías, por hermano Alejandro, Señor, y por hermano Wilfido, Señor, que cada día los envuelvas, Padre, en esa burbuja protectora, en una dimensión gloriosa, pentagonal, y que la llama de fuego nos envuelvan y podamos ser ministros agradables, y que estemos cada día, Señor, dispuestos a servirte como tú anhelas y deseas. Padre, bendecimos a tu amada, bendecimos a tu pueblo y anunciamos que estás a las puertas, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor me les bendiga, mis amados. Estamos siempre atentos a poder traerle el mensaje a usted y suplicándole que también usted, pues aparte de su tiempo, se congregue, haga lo posible y hasta lo imposible, pidiéndole al Señor para conectarse. No solo aquí con nosotros, que sería domingo, lunes, martes, que son los días que estamos platicando. Luego viene miércoles, jueves y viernes, que son los días y también está el retiro, está el foro. No, por favor, ya no queda mucho tiempo. Vienen situaciones difíciles, si no nos llenamos de la palabra del Espíritu Santo, nos vamos a quedar, y qué terrible sería. No nos conviene, no es saludable. Busquemos del Señor, por favor. Es mi deseo, es mi anhelo. Dios le bendiga en gran manera, mis amados del Señor.